Bien, amada iglesia, pues el día de hoy vamos a estudiar, vamos a concluir el tema de la apostasía, doctrina de demonios. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo 4:1. Gracias a Dios nos ha permitido hacer oración para que sea Él el que guíe esta prédica, que nos haga entender lo que está escrito en su palabra acerca de lo que el Espíritu dice claramente, ¿no? Dice aquí. Vamos a ponernos de pie, vamos a leerlo. 1 Timoteo 4. Vamos a leer hasta el versículo 3. Y la palabra de Dios dice todos juntos, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y hemos venido desarrollando una serie de prédicas. Habíamos visto el misterio de la iniquidad, cómo este misterio está preparando el terreno para el hijo de perdición que vendrá por el advenimiento, o sea, por el cobijo, por la cobertura de Satanás. Hemos hablado de la apostasía, hablábamos también de estas cosas que van a suceder y de que entre el final de los tiempos, pues también la iglesia será arrebatada a los cielos para encontrarnos con el Señor. Amén. En las nubes. Estamos estudiando esta parte. Hoy vamos a concluir primeramente Dios y con la ayuda de Dios esta parte de la apostasía y lo que tocamos también hace 8 días, doctrina de demonios. Primeramente Dios, después pasaremos a qué va a pasar en el final de los tiempos, que lo vamos a ver la semana que viene. Cómo va a ser ese periodo de la gran tribulación, ¿sí? Amén. Y bueno, la palabra aquí se desarrolla de una manera en la que dice aquí que el Espíritu, ¿sí?, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es una carta que escribe el apóstol Pablo, ¿sí? Pero aquí nos hace ver la palabra de Dios claramente. Es el Espíritu el que está inspirando a Pablo, ¿sí? Y me llama la atención porque habla de apostasía, ¿sí? Y hace 8 días, creo fue hace 8 días cuando yo les decía que los católicos a nosotros nos dicen hermanos separados o protestantes, y que yo dije, bueno, y si ellos nos dicen así, entonces yo les digo que ellos son usurpadores. Y me acuerdo que alguien por ahí así frunció el cejo, y por eso he estado estudiando esto. El Señor me permitió ver, porque la palabra de Dios dice en 2 a Pedro 3:8. Quisiera que me colaboraran alguien con 2 de Pedro 3:8, ¿sí? Segunda de Pedro 3:8, ¿qué dice la palabra? Amén. La palabra de Dios dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. Entonces, el Espíritu está hablando, está revelando que vendría apostasía. ¿Cuándo comenzó la apostasía? Porque habla de tiempos postreros, ¿sí? Ahorita vamos a abordar los tiempos postreros. Pero quiero centrarme en esta parte donde dice que el Espíritu es el que habla. Y el Espíritu sabemos que es Dios, ¿sí? El Espíritu es de Dios. Entonces, para el Señor, un año son ¿qué? Un año son en el tiempo de Dios, ¿cuánto es? 1000 años, ¿sí? Entonces quiere decir que ahorita vamos 2 días en los tiempos de Dios, ¿sí? Y si está hablando de apostasía y doctrina de demonios, habla más adelante, pues es por eso que yo le digo a usted que esta doctrina ha introducido doctrinas demoníacas.
Ahorita lo vamos a ver, usted me va a entender ahorita, ¿sí? Y hay un escenario, o sea, el Espíritu habla de apostasía y hay un escenario que será cuando dice en los postreros días. ¿Qué significan estos días postreros? Serán los días antes, los días presentes, antes de la venida de nuestro Señor. Cuando vimos la prédica del rapto, entendimos la diferencia entre la venida del Señor y nuestra ¿qué? ¿Nuestra qué? Encuentro. Nuestra reunión o encuentro con Él, ¿sí? Bueno, ahora habla de los tiempos postreros. Los tiempos postreros es el último o lo último en una serie ordenada, ¿sí? Recuerde que también yo le he comentado a veces que el Señor instituyó una línea de tiempo, ¿sí? Él crea la humanidad y también va a terminar, va a emitir un juicio sobre esa humanidad en un tiempo que Él ha señalado, ¿sí? Entonces, es por eso digo, es lo último en una serie que ordenada. El Señor lleva ese tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo empezaron estos tiempos postreros? ¿Cuándo se podrían decir que son postreros los tiempos? ¿Ahorita? Porque tenemos la revelación acerca de la higuera que la representa a Israel, los 75 años, ya son los tiempos postreros. En nuestros tiempos, tal vez humanos, podrían ser que sí, pero en los tiempos de Dios, ¿cuándo empezaron? Para mí, empezaron inmediatamente después de que el Señor es arrebatado a los cielos, en el libro de Hechos, ¿sí? Por eso la palabra, ¿se acuerdan que yo les había comentado cuando estudiamos la semana pasada, que habla de que abstendrán de casarse, de comida, y yo les platiqué que si usted estudia esta parte de los rollos que se encontraron en una cueva al Qumran, ahí encontramos una cultura que eran los esenios, ¿sí? Porque esto no es nuevo, el celibato no es nuevo, ¿se acuerdan que le había dicho? Esto era algo que hacía esta, se puede decir, secta, ¿sí? Que por medio de sus sacrificios querían agradar a Dios, ¿sí? Y se abstenían de casarse, ¿sí? Tenían ritos de purificación, decía yo, todavía más estrictos que los fariseos, ¿sí? Entonces, para mí los tiempos empezaron en ese tiempo, y ahorita usted me va a entender por qué para mí la iglesia católica es una apóstata, es una iglesia o una doctrina de demonios. Ahorita lo vamos a ir entendiendo, ¿sí? Pero entonces tenemos ya el escenario, el Espíritu habla, nos habla de postreros tiempos, ¿y qué es lo que pasará en estos tiempos? Que algunos apostatarán, ¿qué? De la fe, de lo que han adquirido. ¿Por qué van a apostatar? Porque escucharán que Doctrinas de demonios. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿sí? Doctrinas demoníacas. Y la palabra dice que estos mentirosos, ¿sí? Que esta doctrina de demonios, estos espíritus engañadores serían oídos por ¿quién? Por hipócritas, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Es decir, nos da a entender la palabra que estas personas hipócritas tienen cierto poder sobre algún núcleo de creyentes, ¿sí? Y que son mentirosos, que son hipócritas, ¿sí? Y que tienen su conciencia ¿qué? Cauterizada. Y hay muchos así, que enseñan con una conciencia cauterizada, como los fariseos, ¿no? Aquellos fariseos que no pudieron arrojar la piedra a la mujer adúltera porque predicaban religión, pero no la vivían. Y así hay muchos mentirosos que se paran en los altares, ¿sí? Que tienen su conciencia cauterizada y que han desarrollado una mala doctrina en su vida, ¿sí? Bueno, la conciencia es un conocimiento que vas adquiriendo, ¿sí? En lo que te hace que tú, yo le pido que usted vaya a Romanos 2:15, ahorita que le pida yo que lo lea. Conciencia, que quiere decir con conocimiento, en términos generales, el conocimiento de mi ser, de mí mismo y de lo que sucede a mi entorno, que me ayuda a ¿qué? A evaluar, a poner una balanza lo que está bien y lo que está mal, ¿sí?
Obviamente la conciencia me dice, pues no debes de robar, ¿no? ¿Sí? Aunque muchas personas no conozcan de la palabra de Dios, nunca hayan oído los mandamientos, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué dice ahí en la escritura? Léalo, por favor, en voz alta. Romanos 2:15, por favor. Amén. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ok, estoy hablando de personas que no conocen la palabra. ¿Sí? Está la ley grabada de alguna manera. ¿Por qué? ¿Quién fue nuestro creador? Dios. Y la gente crea o no crea en Él, tiene un creador que puso su huella. No dice el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí? Tenemos la firma del creador. Tenemos en nuestra conciencia grabada la ley. Y lo puede volver a repetir, hermano. Amén. ¿Quién acusa? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué da testimonio? La conciencia. Eso que se ha desarrollado a través de que tú creces, ¿sí? Vas aprendiendo, pero está grabado algo en ti. No debes robar, no debes matar. Eso que te reprime de hacer algo malo. Porque aún nosotros, cuando no conocíamos de la palabra de Dios, había algo que nos reprimía, algo, no lo hagas. O a lo mejor lo hacíamos y nos encontrábamos haciendo cosas malas, pero nos sentíamos intranquilos. Ay, es que no teníamos la ayuda de Dios, no podíamos salir de ellos. ¿Sí? Esa es la conciencia, quiero que lo vayamos viendo. Pero la palabra dice que ellos tienen su conciencia cauterizada. En otras traducciones dice que está marcada a fuego su conciencia, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Es decir, que a una conciencia, ¿qué la ata? ¿Qué la cauteriza? Las malas acciones de estos hombres. Pero es aún más peligroso, porque estoy ahorita hablando de gente que dice ahí, no tienen ley, no tienen alguna religión, no se sujetan a las cosas de Dios, pero está grabada. ¿Sí? Pero es aún más grave, más peligroso esa parte, cuando te paras aquí en el altar, predicas, o cuando tienes un servicio, o tú siendo pueblo de Dios, predicas, estudias, y si las acciones que tú haces empiezan a cauterizar tu conciencia, lo que va a suceder es que vas a llegar a que, o que yo voy a llegar, si yo no cuido mi conciencia, por las malas acciones, dice, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones, así dice nuestras traducciones. Quiere decir que estas malas acciones funcionan como un hierro candente. ¿Sí? Hay heridas que tú has visto películas donde supuestamente hay una herida y calientan un cuchillo y ya lo ponen y cauterizan. ¿Sí? Para que ya no hierva. Para que ya no duele, pero deja una marca. ¿Sí? Una quemada te deja esa parte que horrorosa, se ve fea. Ya no se ve tu piel, ¿no? ¿Sí? Y así el corazón, las malas acciones, el pecado en el que va viviendo el ser humano, ¿qué hace? Hace que una conciencia sea cauterizada. ¿Sí? Ya no siente. ¿Sí? Oye, tú eso que te cauterizaron con un hierro, oye, ¿ya no te duele? No, ya no me duele. Y así, oye, pero es que estás pecando. No pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa, hermano. Y estás condenado a oír a esos espíritus engañadores, ¿sí? A oír a esas doctrinas de demonios. Vuelvo a lo mismo, o sea, por eso yo le digo a esta iglesia, ¿no? Y no me refiero a sus congregantes, me refiero a los líderes, ¿sí? Porque este mensaje es para los que están ahí, salgan de ahí. Porque ¿cómo es posible que vayas y jures que ya no vas a tomar? ¿Y cómo es posible que no te ministren, que los borrachos no heredarán el reino de los cielos?
Entonces imagínate, cosa bonita, ¿no? Estás tomando y te abstienes un año y luego al otro día que se cumple tu juramento tomas. Y si ese día el Señor te llama a cuentas, porque tu líder no te dijo que los borrachos no heredarían el reino de los cielos. ¿Sí? Porque y así viven con una conciencia que cauterizada, no pasa nada. Es una doctrina demoníaca que hace que se pierdan esas personas, que en vez de que los confronten con que está mal que tomen, les dan cierta indulgencia, ¿no? No han cambiado, ¿no? Desde el día de del tráfico de indulgencias. No te preocupes, ven, jura y no pasa nada. No, sí pasa. Una que se va cauterizando la conciencia. Vas perdiendo el discernimiento entre lo que realmente le agrada a Dios, en parte porque el pueblo no estudia, se va a lo que dice la infalibilidad papal. Bien, eso es para los que no están guiados, ¿no? Ya vimos dos ejemplos, los que de pronto podemos estar dentro de una congregación, seas pastor, seas líder, seas el congregante que tiene 7 años, tú debes de tener cuidado de que las malas acciones las que tú estés haciendo no cautericen tu conciencia. Es decir, hay que alejarnos del pecado, hermanos. Es decir, tenemos que cuidar con temor y temblor, dice el apóstol Pablo, una salvación tan grande. ¿Sí? No podemos confiarnos, no podemos seguir teniendo esa idea de que, bueno, yo medio con esto, ¿no? Porque a lo mejor hago cosas buenas. No, eso no es así, hermano. ¿Sí? Bien. Salmo 16:7, por favor. Eso es lo que debemos hacer como cristianos. Salmo 16:7, por favor. ¿Qué dice la preciosa palabra de Dios? Amén. Ahí nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros como cristianos debemos de hacer ¿qué? Quisiera que leyeran en el 16:7, le dije. Amén. Quisiera que leyeras del 5, por favor. Amén. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Ahora ya le expliqué, bueno, para la ciencia, la conciencia, así que voy a arrimar ahí, para la ciencia, la conciencia es el conocimiento en términos generales, el conocimiento que se tiene de uno mismo, ¿sí? Que vas adquiriendo y que vas a través de tu vida aprendiendo a manejar esta conciencia entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Pero eso no deja de ser algo que es guiado por tu propio intelecto, por lo que has adquirido. ¿Qué debe de hacer un cristiano? Ir a eso que dice la palabra, que en las noches que ¿quién aconseja la conciencia? El Señor. Entonces tenemos que buscar su rostro, ¿sí? Hacer caso a esa conciencia, a ese redargullir del Espíritu Santo que nos indica, oye, Julio, estás pecando, oye, en esto estás mal, ¿sí? Y más aún, por ejemplo, al pueblo, bueno, oye, estás mal. Tienes que hacer caso a esa voz del Espíritu Santo que te dice, hey, peligro, peligro, cuidado. Como decía aquel comercial, mucho ojo, no lo hagas, ¿sí? En el caso de los que de pronto tenemos un ministerio es, procura presentarte delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse. Tenemos que entrar a la presencia de Dios en las noches y no debemos tener nada que nos avergüence. Debemos de cuidar, vigilar nuestra vida, dejar esa vida pasada. ¿Es difícil? Para algunos es difícil, para algunos es más fácil. Lo que para ti pueda ser difícil, para mí a lo mejor es fácil de quitar de mi vida o viceversa, ¿sí? Pero eso no quiere decir que porque sea algo difícil el dejarlo, vamos a dejar de alejarnos de eso que nos está haciendo que nuestra conciencia se cauterice. Porque corremos el riesgo de que pase como con Eva. Ciertamente morirás. No murió físicamente, pero murió espiritualmente. Tú has nacido a una nueva vida, tienes que cuidar esa nueva vida.
Ciertamente, si pecas, si te vas a tomar, si te vas a drogar, si te vas con un hombre, con una mujer, si andas diario de mentiroso, si estás de borracho, no va a pasar nada. Tú te puedes ir a meter a un hotel ahorita con alguien. Yo me puedo ir a meter a un hotel con alguien. ¿Y voy a morir? No. No va a pasar nada, aparentemente. Pero mi vida espiritual se va a ver afectada. La conciencia se va a ver afectada. El hierro de las malas acciones va a hacer que mi conciencia se cauterice. Y entonces no voy a dejar que Jehová aconseje a mi conciencia. Tenemos que ir como cristianos. Eso es lo que nos va a ayudar a alejarnos de la apostasía. Es lo que nos va a ayudar a alejarnos de las doctrinas de demonios. Porque si tú y yo somos aconsejados por nuestro Creador, entonces no vamos a hacer caso a doctrinas de demonios, ¿sí? A espíritus engañadores, ¿sí? Bien. Ahora, en 1 Timoteo vamos a tocar estas personas. Dice, ya lo tocamos y dice que prohibirán casarse. Ya nada más quisiera profundizar un poco sobre esto de una conciencia cauterizada con hierro, o sea, una conciencia que ya no siente. Es una conciencia endurecida. ¿Cómo se ha endurecido? Ya lo vimos. ¿Cómo se ha endurecido, pueblo? A ver. Sí. El pecado de las malas acciones. Que funciona como un ¿qué? Como un hierro, ¿sí? Los pecados, las malas acciones funcionan como un hierro que va a cauterizar tu conciencia. Es por eso que tú puedes ver que muchos pecan, no dejan de pecar. Y están en la iglesia. Y levantan sus manos. Y están cada domingo. Porque están en un terreno peligroso. Su conciencia o ya está cauterizada o se está cauterizando. ¿Sí? Bien. Ahora, ya vimos este escenario. Y ahora quiero tocar lo que le comentaba yo. Vamos a abordar ahora ¿qué? Las doctrinas. Vamos a comenzar con las doctrinas de demonios de la Iglesia Católica. Ya me entendió usted esto de que para el Señor un día del Señor son 1000 años de nosotros. Entonces, hablamos de que el Señor tiene que 2 días que se fue. 2 días y ¿qué te gusta? 3 meses o 3 horas, algo así. ¿Sí? Necesitamos un matemático para que haga la cuenta, pero bueno, 2 días. ¿Sí? El Espíritu está diciendo en los postreros tiempos. Los postreros tiempos son antes de la venida del Señor. ¿Sí? Cuando tú oigas en la Biblia que dice postreros tiempos, se refiere a la venida del Señor. ¿Sí? Es un similar. Y no es que apenas comenzó la apostasía, hermano. No es que estas doctrinas demoníacas llegaron a nosotros apenas, cuando, no sé, cuando se le apareció el ángel Moroni a José Smith, ¿sí? O a los adventistas por medio de Helen White, ¿sí? Esta mujer que inclusive han vaticinado el fin del mundo muchas veces y nos ha cumplido. No, hermano. Para mí una de las principales iglesias o sectas son los católicos. Ya te voy a decir por qué. Bueno, ahorita te voy a explicar por qué los meto. ¿Por qué no los voy a sacar? ¿Por qué? Porque ellos tomaron una fe que no les correspondía y la pervirtieron. Ya te había yo explicado a través de Constantino, ¿sí? Por ahí de los años 300 y cachos. Ellos toman supuestamente Constantino se convierte al cristianismo y llenan de doctrinas de demonios la iglesia. Bien. ¿Qué hizo Constantino? No sé si leíste. Me dijiste que estabas leyendo acerca, ¿me podrías compartir? Pues hizo así como que un convenio con los cristianos, para ganar gente o como para tener más
más seguidores, se hizo cristiano también él. Pero empezó a implementar algunas acciones referente a como que inmiscuyó el cristianismo con el socialismo, o sea, para ganar en el ámbito social, se hizo amigo de los cristianos, para tener como que más seguidores, para implementarle las ideas que él traía como gobernante, no me acuerdo que era gobernante o rey o algo así. Bueno, y ya su mamá empezó igual a traer a Roma y trajo cosas. Supuestamente las astillas de Cristo. Bueno, no es el socialismo, para que no haya una confusión. Lo que hace él es instituir el cesaropapismo, ¿sí? Yo te hablaba hace rato de un líder que tiene cauterizada su conciencia. Es alguien que ya no le interesan los asuntos de Dios. Constantino no se vuelve cristiano porque tenga una conversión auténtica, porque él quiera de verdad seguir la doctrina de Jesucristo, ¿sí? Porque él quiera realmente aceptar a Jesucristo como su Salvador. Él ve en ello una oportunidad como un gobernante, porque él era un gobernante, y obviamente como buen político vio la oportunidad de controlar la rebelión de los cristianos y a este pueblo. No los puedo controlar políticamente, los va a controlar religiosamente. Se instaura el cesaropapismo, que ¿qué significa? Que es un líder político y un líder espiritual. ¿Eso hablaba nuestro maestro en sus escrituras? No. Eso es una doctrina demoníaca. No antes el Señor sacó a los recaudadores de impuestos. No antes el Señor llamó de la política o de los puestos gubernamentales. Si el Señor tuviera esa idea como que vamos a combinar lo religioso con lo político, no hubiera sacado a Mateo, ¿sí? Pero sin embargo hizo, ven, deja eso, deja la recaudación de impuestos, ¿sí? Por eso le digo que no tienen nada que ver los católicos con el pueblo evangélico, ¿sí? Primero ya les había explicado la semana pasada, que primero se les llamó los de este camino, y en Hechos también dice cuándo se le llama cristianos a los cristianos por primera vez. Estábamos hablando que la iglesia tenía alrededor de 50, 40 años, ¿sí? 300 años llega Constantino a tomar parte de esto. Vio una oportunidad para el control, no solo del pueblo, sino de la religión. La doctrina de demonios, le digo yo, ¿qué es esto? Porque son idólatras, ¿sí? Ellos adoran imágenes. Ellos tienen otros caminos. Cuando la palabra de Dios dice en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Ya le había explicado a usted, es que, hermano, por eso debemos estudiar. Es que si usted que es católico está oyendo esto, lea su Biblia. Cómo el Hijo de Dios, que es Jesucristo, viniendo de una doctrina de monoteísmo, de una adoración solo al Dios verdadero. El mundo secular le llama monoteísmo a la adoración a un solo Dios, ¿sí? Pero como el Hijo de Dios, heredero de la cultura judía, conocedor de que solo se debía adorar a un Dios, al Dios vivo y verdadero, ¿cómo Él va a instituir? ¿Cómo la Iglesia Católica dice que en Él fundan una iglesia que es politeísta? Lo que hace Roma es combinar sus creencias religiosas con el Evangelio de Cristo, con el cristianismo. Y de ahí surgen todas estas doctrinas de demonios. Estamos viendo la idolatría, ¿sí? La idolatría. Cristo es adorador solo de Dios, ¿sí? Él, ¿qué hacía cuando oraba? Clamaba a Dios. Él no clamaba a nadie más, ¿sí? Cristo, en su forma humana, adoraba al único Dios vivo y verdadero. ¿Cómo van a instituir sobre él una iglesia politeísta?
por favor, tengan un poco de discernimiento. Otras cosas que le quitan a nuestro Señor Jesucristo, al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Misas, rosarios, purgatorio, salvación por obras. Todo esto le quita gloria al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, le resta importancia. Le resta importancia. ¿Cómo es posible que se burlen así de esa manera? ¿Cómo es posible que digan, ay sí, tu sacrificio no importa? Puedo hacer una misa por un familiar. Puedo hacer un rosario por un familiar. Eso no, hermanos, eso es una doctrina demoníaca. Están llevando a las personas al infierno. Porque si tú crees que con una misa vas a salir del purgatorio, si tú crees que hay un purgatorio donde después de que pagues el último cuadrante, que esa es la cita que usan para introducir esta doctrina demoníaca, entonces eso ataca la omnisciencia de Dios, ofende la inteligencia, la omnisciencia de Dios. Porque bajo esa óptica de lo que creen o han hecho creer al pueblo católico estos líderes, están hablando de un Dios que no sabe lo que hace, un Dios que no es omnisciente. Eso insulta profundamente la omnisciencia de Dios. Porque si tú puedes salir, o sea, entonces no te preocupes, ¿no? En el purgatorio vas a estar, cuando pagues el último cuadrante sales. Entonces, diríamos, ¿para qué mandas a tu hijo a morir en una cruz? Si el ser humano puede tener estos caminos. No sé si me va entendiendo, querido hermano, que es, o sea, de verdad es vergonzoso. A mí me da coraje eso. Que no entiendan esa parte, que no disciernan, que el pueblo no se atreva a leer su Biblia. ¿Sí? Y es lo mismo sucede con la salvación por obras, el purgatorio, los rosarios. Ellos no han cambiado desde que sacaron esa parte del tráfico de indulgencias. ¿Sí? Que cuando necesitaban terminar de construir la Basílica de San Pedro, mandaron a un monje. Este monje caminaba con un cofre y decía que si tú querías que la alma de tu difunto salía del purgatorio, depositaras una moneda, y que en el momento en que cayera la moneda, la alma de tu difunto saldría del purgatorio. Hermano, entonces, ¿para qué murió Cristo? ¿No insulta eso el sacrificio de Cristo, hermanos? Oyente católico, si estás oyendo, ¿no te llega esta idea? ¿No te suena? Que eso insulta el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué lo hizo? Entonces me estás hablando, católico, me estás hablando de un Dios que no sabe lo que hace. ¿Quién en su sano juicio va a mandar a morir a su único hijo? Si van a tener otros caminos, un purgatorio, misas, rosarios. Es como cambiar el cordero por dinero. No, es peor lo que dice Hebreos. Es tener por inmunda la sangre de Cristo. O sea, no me sirve tu sangre, yo voy a hacer un rosario. No me sirve tu sangre, yo voy a hacer una misa. No me sirve tu sangre, yo voy a hacer lo que yo quiera, al final lo pago en el purgatorio. No, hermanos, esto no es así. Esto va más allá. Mateo 23:9, por favor. Y 1 Timoteo 3. Por favor, ahí colabórenme. Mateo 23. Mateo 23:9. Y 1 Timoteo 3, por favor. Dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque no es vuestro Padre. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén, solo tenemos un Padre. No puedes llamar Padre a nadie. ¿Cómo puede ser que este Papa se proclame como Padre? ¿Sí? El Vicarius de Cristo, la infalibilidad papal. ¿Sabe usted por qué Benedicto abdicó?
¿Por qué es abdicar? Porque ellos son reyes, son cesaropapistas. ¿Sí? ¿Tú crees que el imperio romano de verdad fue destruido? No, ahí está manifestado en ellos. El Vaticano es un estado. Y el Papa es que su líder político y religioso. El cesaropapismo sigue ahí vigente, preparando el poder, el camino para el anticristo. Cuando hablemos de ecumenismo, usted me va a entender. Y si usted ya sabe lo que es ecumenismo, esto lo va a entender aún mejor. ¿Sí? No llaméis padre a ninguno. Vuélvalo a leer, hermana. Ya tiene la otra cita. Dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Amén. Se apoyan en que sobre Pedro se fundó la iglesia. Pedro murió. O sea, ¿cómo fue el primer papa Pedro? Si él murió y en el año 300 Constantino funge como papa y como líder político. ¿Cómo? O sea, ¿a qué horas? ¿A qué horas? Una doctrina demoníaca que supuestamente sobre Pedro se fundó la iglesia. Eso no es cierto. Si tú ves, revisas, lees la historia es secular. La historia secular. No llames padre a nadie. ¿Cómo se puede él instituir como padre? Como el representante de Dios en la tierra. Te decía yo que, ¿por qué crees que abdicó Benedicto? Benedicto decía, si hay infalibilidad papal, o sea que supuestamente el Papa lo que dice es porque es la verdad absoluta, porque se la ha revelado Dios, entonces ¿por qué se contradice? ¿Sí? ¿Por qué Benedicto abdicó al trono? Porque si tú revisas lo que decía Benedicto cuando estaba en el poder, que él no iba a aceptar la agenda homosexual. ¿Y qué fue lo que hizo este Papa? Hasta hay un documental en Netflix donde coquetea con las sectas LGTB. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? ¿Se contradicen o no se contradicen? Ahí puedes ver el error humano, puedes ver que no hay infalibilidad papal, que son doctrinas de demonios, que son doctrinas que se venden. ¿Sí? Lo que dicen algunos, el opio del pueblo, duermen al pueblo nada más. Nos llevan a doctrinas demoníacas y están llevando a todas estas personas directo al infierno, al desfiladero. Doctrinas de demonios, están haciendo que apostaten, que se regresen, que no conozcan a un Dios verdadero. ¿Sí? Y les venden como la serpiente hizo con Eva, una mentira envuelta con una verdad. O ponte a pensar, entonces, ¿por qué solo tienen un misal los católicos? ¿Por qué un sacerdote no toca el libro de Habacuc, por ejemplo, donde te habla acerca de la idolatría? Si tú te pones a leer Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, ahí tú puedes ver cómo Dios no le agrada la idolatría, no le agrada que nadie ocupe el lugar que a Él le pertenece. ¿Sí? Pero sin embargo tú entras a una iglesia católica, a una misa, te dan un misal, y sobre de eso, ¿sí? No hay una discernimiento, una escudriñar de la escritura y que le viertan al pueblo todo esto. ¿Sí? Tan solo como te hablaba el detalle hace rato, bueno, ni siquiera hablan acerca de que los alcohólicos no le dan, bueno, los borrachos no le dan al reino. ¿Sí? Están llevando a la gente al despeñadero esta iglesia con sus doctrinas demoníacas. Otra doctrina que tiene es el celibato. ¿Sí? ¿Cómo crees que, o sea, vuelvo a lo mismo, cómo un Dios omnisciente va a pedir que para que seas líder religioso no debes estar casado? ¿Sí? Vaya, lea, hermana Pau. ¿Qué dice el requisito? Dice ahí, para ser líder de la iglesia, obispo. ¿Primera de Timoteo? Sí, 1 Timoteo 3, por favor. Dice, requisitos de obispado. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea.
pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, no sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para Amén. enseñar. Ahí está. ¿Marido de qué? De una sola mujer. Marido de una sola mujer. Es decir, tiene que ser casado. Y de acuerdo a la doctrina que tiene esta iglesia, pues entonces Pedro no pudo ser papa porque tenía esposa. ¿Sí? Tenía esposa. 1 Corintios 9, por favor. Porque ahora ya salieron allí. No, es que no tenía esposa, ¿no? ¿Cómo no? Acuérdense que Cefas es Pedro. 1 Corintios 9, por favor. Cómo el Señor va a crearte con un instinto y luego te lo va a mutilar. Corintios 9, ¿qué? 1 Corintios 9, por favor, léalo. 9. Sí, del principio te digo. No, nomás son dos. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otro no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los ¿No tienen otros derecho a qué? apóstoles? ¿Qué dice Pablo? No tenemos ¿No derecho tenemos a qué? derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, Por mujer. como también los otros apóstoles Los otros y los apóstoles. hermanos del Señor y Cefas? Y Cefas es Pedro, ¿sí? Es un nombre arameo de Pedro, ¿sí? ¿Tenía esposa Pedro o no? Sí. ¿Puede ser papa? No puede, ¿sí? ¿Qué dice la palabra en 1 Timoteo 3? Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el tal sea, ¿qué? Irreprensible, marido de qué? Una sola mujer. De una sola mujer. El Señor es sabio, el Señor no se equivoca. Él no va a poner al frente a alguien con un instinto mutilado, y si esa persona no es, por ejemplo, como Pablo, que él tenía el don de abstenerse del apetito sexual, pues imagínate si no tienes dónde o con quién desarrollar esta parte activa de tu cuerpo, pues vas a andar queriendo con lo que tú ves, ¿no? Porque nadie desea lo que no ve, ¿sí? Doctrina de demonio. Mutilación del instinto, doctrina de demonio. Bien. Vamos a Primera de Juan 2, 18, 19. Primera Juan, el segundo capítulo, 18, 19. Por favor. Porque todo pasa con con esta secta. Saben que Cristo murió por ellos. Conocen de la palabra de Cristo. Pero ¿qué no hacen? ¿Qué no hacen? No lo aceptan como su único y suficiente Salvador. Y todo aquel que no acepta, ¿qué dice ahí la palabra? Primera Dice, Juan 2, 18, 19. hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo.